Beneficios de la justificación, tenga eso en mente, los beneficios de la justificación es lo que vamos a estar viendo. Con frecuencia ocurre que en las noticias escuchamos que fueron atrapados en flagrancia muchos, y esto es tan típico que ocurre, ¿verdad? Pero de pronto, al segundo día, el juez les dio la libertad para irse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen que no hubo acusación. Ya, lo tienen claro. Y entonces a nosotros nos causa furia, enojo, disgusto. ¿Por qué les dejaron ir? ¿Sabe por qué? Porque no hay acusación. Porque no se fueron los afectados para decir que algo pasó. Hemos venido estudiando en Romanos y quiero hacer un poquito de memoria para ustedes quienes no han estado aquí desde el capítulo 1. En el capítulo 1 hay un grupo que es mencionado, y ese grupo es conocido como el grupo de los paganos, alejados de Dios, totalmente desinteresados de Dios, sin esperanza y sin interés de conocer más a Dios. Allí estábamos algún momento, alguien de ustedes, alguien de nosotros estábamos allí. Luego aparece otro grupo que es el grupo identificado en el capítulo 2, que es el grupo de los moralistas. La gente buena, la que hace todo bien, que habla muy lindo, que hace favores a todos, que es un filántropo. Pero no le interesa a Dios. Sí conoce a alguno de ellos, ¿no es cierto? Claro que sí. Luego aparece un tercer grupo en el mismo capítulo 2, y es el grupo de los religiosos. Pablo abordaba en su carta especialmente a los religiosos judíos, porque pensaban ellos que al ser judíos y ser parte de la fe cristiana, porque muchos judíos creyeron, pensaban que por ser judíos, por la religión tradicional, tenían todo. ¿Y qué es lo que fuimos aprendiendo? Tampoco merecen nada. Si sabe que nuestra ciudad está llena de religiosos y ya viene la Semana Santa y se reviste de religiosidad la ciudad, ¿verdad? Bueno, ellos son el tercer grupo, los religiosos, que piensan que porque hacen alguna cosa son merecedores del perdón, de la vida eterna, del cielo. Estos tres grupos, en alguno de ellos estuvo usted, estuve yo también, y Dios nos ha rescatado. Amén. Amén. ¿Lo dice de corazón? Amén. Con esto en mente, la palabra de Dios por medio de Pablo nos da una idea de un ambiente de corte y con el juicio en acción. Si leemos cuidadosamente el libro de Romanos, nos da la idea de una corte. El juez eterno pasando y haciendo la acusación él mismo, porque entonces ya no podemos decir que no hay nadie quien acuse. El mismo juez soberano es quien acusa, y lo vimos en Romanos 3, capítulo 3. ¿Recuerdan esto? Si les leo, va a venir a sus mentes lo que dice Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dios, el juez soberano, habla así.
Y sabe, allí estábamos nosotros también. Así que en la corte está el juez justo desde el cielo dictando todo esto. Los acusados son tres grupos. Y perdone que me mueva de aquí un rato. Para que recuerde, tengo aquí los tres grupos. Entonces, ¿cuáles son el primer grupo acusado? Los paganos, los religiosos, los moralistas, ¿verdad? Entonces, para que no nos olvidemos, aquí tenemos religiosos, los paganos y también los moralistas. Así que vamos a ponerlo en una silla y pensemos que estamos en plena corte. Ahí está el grupo de todo el mundo. Allí estábamos nosotros también. Pero luego tenemos un grupo de testigos. Y en la enseñanza del pastor Jorge la semana pasada, él nos habló de Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. ¿Sabe que cuando Pablo escribe, presenta a Abraham como un testigo? Y dice que Abraham no pudo salvarse ni por la ley, ni por las obras, sino únicamente por la fe. Y también nos habla de Moisés de manera indirecta, porque Moisés, él era el que recibió la ley, ¿no es verdad? Así que Abraham, un testigo para hablarnos de la fe, y Moisés para hablarnos de la ley, pero en un solo versículo. Pablo trae el ejemplo de David para hablar de la justificación, y eso está en el capítulo 4 y el versículo 6. No tiene que buscar, solamente recuerde, hay tres testigos que trae en esta discusión el apóstol Pablo, y dice: aquí está, ellos son los testigos. La silla de los testigos. Y por sobre todo y desde el principio de la carta, nos encontramos con esta demostración de Jesucristo frente a toda esta situación. Y Jesucristo es presentado como abogado nuestro, como abogado para todos los hombres, desde Adán y hasta el final de la historia. Vamos a ponerle al abogado aquí. Mis hermanos, esto es inédito. Estas son las buenas nuevas. Y esto ha salido por todo lado. Esta noticia se ha ido por todo el mundo. Y esa noticia debemos escucharlo, aún esta mañana mismo. Atención. Millones de hombres y mujeres de toda nación, tribu y lengua han sido condenados por el juez supremo. La causa: todos han pecado y por tanto han sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, y para la sorpresa de muchos, al día de hoy se han reabierto miles de estos casos en el cielo y en la tierra. El abogado defensor de nombre Jesús de Nazaret se ha presentado ante la corte para pagar la pena total de quienes habían sido condenados. Entre los que creyeron en su defensa se encuentran Brian, Mónica, David, Héctor, Jonathan,
Pamela, Sixto, Emanuel, Juan, Bobby, Babi, Laura, Jenny, Orángel, Amber, Soledad, Margarita y muchísimos más. Un detalle de vital importancia es que el abogado antes mencionado es hijo del juez supremo que preside cada uno de los casos. El veredicto pronunciado por el juez ha sido bastante claro. Todos los acusados han sido declarados como justificados y fueron invitados a entrar en su casa por siempre, juntamente con su hijo, el abogado defensor. Se prevé que en las próximas horas miles de otros casos similares sean reabiertos y beneficiados gratuitamente, por lo que esta noticia continúa en desarrollo. Diríamos que es inédito. No es algo fabricado para esta reunión. Si es que conociste a Jesucristo como Salvador personal, eres justificado. Eres justificado. Y de manera puntual, cuando Pablo escribe, dice esto que quiero que escuchen: que el declararnos justificados no es gratuito. Hay un precio. Así que les leo lo que dice: con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Grandioso. Grandioso. Quede entonces en esta mañana marcado, llévelo aquí y acá también, y repítalo: yo soy justificado. Aún independientemente a cómo esté su vida este momento de rebeldía, de alejamiento, de descuido, tú eres justificado. Tú eres justificado. Tú eres justificado. Más adelante del capítulo 5, en Romanos 8, no lo busque todavía, si quiere apuntar, 8:32, escuche lo que dice: el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sabe lo que está diciendo? Sí, entendemos lo que está diciendo. Si el juez soberano entregó a su hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Paréntesis en todas las cosas. No habla de las cosas terrenales. No habla del carro, la casa, del viaje, de ganarme un buen billete cada mes. Todas las cosas habla de los derechos que nos es planteado en la palabra para los justificados. ¿Qué derecho hay? Hay algunos derechos, hay algunos privilegios, y claro que sí. Porque cuando hablamos de justificado, el significado quiere decir: no debo nada, no tengo deuda. Alguien pagó, no sé. Recuerda, si alguien pagó y se fue donde el que usted le debía, y le dicen: no, está pagado. Aquí está la firma de quien vino y lo pagó. No, bueno, no pasa eso así. Tal vez alguien tenga un ejemplo, pero nos habla de que es por gracia. Yo no tengo que hacer nada, yo no pude hacer nada. Junto a justificado, yo soy justificado. Recuerde, esto es gratuito. Yo no pagué nada.
no pude hacer nada, absolutamente nada. Así es el Evangelio. Y así son las buenas nuevas. Así es, precisamente. Así que el capítulo 5, después de este momento de estar en la corte y de ser declarados libres, justificados, el capítulo 5 nos habla de beneficios del perdón. ¿Hay beneficios del perdón? ¿Cómo no? Esto es más o menos parecido a, imagínese que usted recibe, después de haber aplicado tanto a un trabajo, recibe esa llamada y dice: venga, usted ha sido escogido. Le vamos a inscribir inmediatamente. Le vamos a pagar todos los derechos de ley y sobre eso la empresa le va a dar el auto para que vaya de ida y vuelta a casa, o el recorrido. Le va a dar todas las vacaciones y pagadas. Le va a dar todo, absolutamente todo. Nunca habrá un maltrato porque hay alguien quien está al cuidado para el desarrollo. Eso fue preciso, un poco de gracia. Entonces ese día yo hago fiesta. Ese día yo celebro. Ese día llamo a todo el mundo de mis amigos. Y comento: esta empresa no sé de dónde apareció, pero tengo todos los beneficios. ¿Sabe? Cuando entramos en una relación con la familia de Dios y con nuestro Padre Celestial, hay cosas increíblemente buenas, de carácter eterno. El beneficio para nosotros. Y esto pasa a ser maravilloso. Así que encuentro 5 en el capítulo 5. Y voy a ir de corrida, ¿no?, al capítulo 5. Para que usted marque o recuerde los beneficios. Los beneficios. Así que preste atención, ahí en el capítulo 5 y el versículo 1, el primer beneficio, escúcheme bien, el primer beneficio dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, número 1. Número 2, voy ahí mismo en el versículo 2. ¿Están conmigo? En el versículo 2 dice que también tenemos entrada por la fe. ¿Sabe? Eso es crucial y eso es lindo cuando nos dice que los privilegios de quienes son justificados, primeramente nos dice que tenemos paz con Dios. Ese es un privilegio inmenso. Número 2, que tenemos la entrada. Número 3, vamos al versículo 3 y ahí dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo pasará eso? Ustedes nos van a contar. Usted me va a contar. Usted le va a contar a alguien. ¿Cómo es eso de que también nos gloriamos en las tribulaciones? Este es un beneficio inmenso. Número 3, entonces, que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos hasta bajito al versículo 9. Y allí aparece el beneficio número 4. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué tal ese beneficio? Salvos de la ira. No es de la ira de mi jefe terreno, ni de mi pareja, ni de mis hijos, ni de mi vecino. De la ira de Dios. Y vamos al último beneficio que encuentro aquí. Está en el versículo 11. Allí está.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si sabe, esos son los beneficios que Pablo apunta aquí cuando está escribiendo a los romanos. Es impresionante lo que encontramos aquí. Déjeme ir una por una y brevemente describiendo algo, y vamos a ver si el tiempo me favorece para poder terminar con la explicación de cada una de ellas. Regresemos entonces al versículo 1, donde dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Eso me indica que la guerra llegó a su fin. Puede ser guerra fría o puede ser guerra activa. La guerra llegó a su fin. Llegó a su fin esta paz que nos da. No es una paz que la puedo decir que está en mis sentimientos. Es una paz práctica. Judicialmente me declara el Señor que tengo paz con Él. Qué grandioso es cuando pienso en esto, que yo tengo paz con Él. ¿Por qué menciona esto? Porque Dios mismo en su palabra, en el tiempo pasado, hace mención de nuestro estado sin Dios. Y les voy a leer lo que dice en Isaías 48. No hay paz para el malvado, dice el Señor, punto. Y bueno, usted dirá, pero yo nunca fui malvado. Ay, qué pena, pero lo que dice la palabra de Dios es que en Adán pecó toda la raza humana. Todos, ni uno solo se escapa, ni uno solo. Nadie puede decir, ¿recuerdan los tres grupos? Los paganos, bueno, son paganos. Pero los que pretenden ser buenos, los moralistas y los religiosos, nadie. No hay paz para el malvado, dice el Señor. En efecto, el efecto del pecado causa una brecha inmensa. Y en esta misma declaración de Romanos, asociada con lo que dice Isaías, menciona algo muy fuerte. El hombre está en constante guerra con Dios. Es enemigo de Dios. No tiene paz con Dios. Puede ser que se sienta en paz por su propio esfuerzo, una paz fugaz, pasajera, porque es producto de algo material y perecedero. Para con Dios, tú has sido separado y declarado enemigo. Y todo esto nos cae muy fuerte. Así es la palabra. Sí, así es la palabra, pero mirándola en su contexto total, es una carta de amor de nuestro Padre. No pensemos de Dios, un Dios sin amor. Diría que al hablar de que tenemos paz con Dios, ¿sabe? El versículo 10 del capítulo 5, versículo 10 del capítulo 5, yo lo llamo a eso el tratado de paz. ¿Cómo empieza diciendo? Versículo 10 y versículo 11, les voy a leer. Y yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Y su traducción también dice lo mismo. Le leo lo que dice. Este tratado de paz. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Qué le parece? ¿Eso no es entonces un tratado de paz? Hermosísimo. La cruz hizo posible. La paz con Dios es esa paz legal eterna con nuestro Dios. Es efectiva.
Jesucristo es identificado aquí en la palabra como el mismo príncipe de paz. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Él es príncipe de paz. En la Navidad recordamos el príncipe de paz. ¿Sabe? El príncipe de paz, cuando le veo en la corte tomando mi lugar, y cuando me encuentro que es un plan entre el juez supremo y el hijo se acerca al oído del papá y le dice: yo pagué 100%. Y el tratado de paz es este. Wow, maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo no entonces cantarlo siempre? ¿Cómo no alabar todo el tiempo? ¿Cómo no adorarlo entonces? Porque Él hizo posible mi paz con mi Padre Celestial. ¿Cómo no? Esa es el primer beneficio. Podemos ir al segundo. Vamos al segundo, en el versículo 2 del capítulo 5. Versículo 2 del capítulo 5. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué le parece este beneficio? ¿Sabe? Ustedes quienes han tenido el privilegio de tener el pase para visitar en el hospital a alguien que está allí. Usted ha puesto eso, ¿no es cierto? Se pone y dice, y le ven, pase, le hacen pasar, ¿verdad? O usted tiene que ir a uno de los ministerios en el país y el presidente le ha dado un decreto, por decreto le ha dado un pase, y usted se pone aquí o saca de aquí y le muestra: yo tengo un pase. Cuando Pablo habla de que tenemos entrada por la fe, ¿saben? No dice tenemos entrada porque tú hiciste unas cosas lindas abajo en la tierra. No, las cosas lindas las hacemos porque somos sus hijos. No las hacemos para tener entrada. ¿Está claro? Nada puedes hacer para merecerte la entrada. ¡Qué tremendo! Entonces, dice que tenemos entrada por Jesucristo y la esperanza de la gloria de Dios. Déjenme explicar más adelante lo que eso implica, pero cuando hablamos de entrada, el privilegio es que el día que yo haya sido ahí durmiendo en la cama, en la iglesia, caminando, en el bus, ¿dónde fue que usted dijo, en ese momento cuando dijo: Señor, basta, yo me rindo a ti, de aquí para adelante, yo me entrego, yo soy de ti? ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice que ese momento Dios hace una fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente, ¿verdad? Así dice la palabra, que hay fiesta en el cielo, y me dice que mi nombre queda puesto allí en el libro. Entonces yo tengo una entrada. Cuando llego allá, mi nombre está allí. Qué grandioso cuando pienso en todo esto. Es un privilegio inmenso. Jesucristo declaró ser el camino, la verdad y la vida. Y eso no significa que el camino es para yo llamarme cristiano evangélico y caminar de la casa a la iglesia y hacer. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa que por medio de Él voy a tener la vida eterna. Y no va a haber ningún cambio, ningún retroceso. Lo declaró Jesucristo. Nadie puede entender esta verdad a menos que tengamos una relación personal con el Señor. ¿Sabe una cosa? Todas las religiones ancestrales que declararon tener su Dios, su deidad, eran terribles esos dioses de los griegos, de los egipcios, de los romanos con el panteísmo. Los dioses eran bravos y severos.
espérese un momento. Si revisamos la relación del pueblo judío con Jehová Dios, si sabe lo que pasó en el desierto, había un tabernáculo y el tabernáculo fue dividido en dos partes y podía entrar el sacerdote a la primera parte, al lugar santo, pero al lugar santísimo, uno solo y una vez solamente en la vida, en el año, podía entrar. Y dice la palabra que le tomaban con una cadenita aquí en el pie, en el tobillo, amarrado una campana. Por caso entraba indignamente y moría, y no podía entrar otro a sacarlo. Entonces lo traían afuera. ¿Sabe qué? La Biblia dice que eso era ejemplo de lo que iba a pasar a futuro, porque Jesucristo viene y Él es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote y habla de una manera espectacular cuando Hebreos habla de esto y dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, mantengámonos con esa esperanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego añade: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. No nos dice: qué pena, pero ustedes nunca van a entrar, asegúrense porque esto va a ser temeroso y terrible cuando tengan que llegar. Nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Esto no está hablando de entrar por primera vez cuando yo doy mi vida a Cristo. Está diciendo que yo puedo entrar todo el tiempo. ¿Recuerdan ustedes lo que dice más adelante? Lamentación. Sus misericordias son nuevas de vez en cuando. ¿Cómo fue esta mañana? La gracia de despertarnos, la gracia de empezar un día nuevo, la gracia de empezar otra vez. Pero eso no es toda la misericordia. Saber que no importa qué pasó con mi vida, yo todavía tengo el privilegio de llamarle Padre y de que Él es mi Dios y mi Señor. Esta es una invitación para que nosotros siempre nos acerquemos a Él, siempre nos acerquemos a Él, constantemente. Nos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Cuándo es que yo puedo acercarme confiadamente? Cuando estoy cargado de vergüenza, cuando he fracasado, cuando le he dado la espalda y Dios quedó allá y yo sigo yendo en una dirección opuesta porque me siento avergonzado y yo no quiero volver a Él. Acércate. Confiadamente. Confiadamente. Recuerden esa escena de casa. Cuando el hijo a la mamá puede hacerle lo que le da la gana, pero dice: no, espérate que venga tu papá, espérate que venga tu papá, espérate que venga tu papá. Y como papá no vio la guerra, no vio nada, llega el papá y la mamá le dice: anda y habla, porque no, papá va. ¿Qué pasó? Si es que realmente eres un hijo, un padre cristiano, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó? Tú no tomas el bate y le rompes la cabeza. Bueno, el ejemplo no es tan bueno porque el padre humano no es como el papá Dios. Imagínese. Vayamos a Él confiadamente.
Me quedé muy largo en este punto, pero debo ir al tercero, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer beneficio? Nos gloriamos en las tribulaciones. Y esto me parece una declaración genial. ¿Cómo que no nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Qué es tribulación? Es prueba, es golpe, es duro, es montaña arriba y resbaladiza, es imposible que nosotros nos gloriemos en las tribulaciones. Vaya. Tal vez a algún psicólogo le gusta decir, bueno, cuando esto te esté pasando, mira, aquí está, cómo debes superar esto. Pero ¿sabe? Cuando Dios nos habla desde su posición de Dios. Me dice, estás hecho para gloriarte en las tribulaciones. Es decir, por cada caída hay un aprendizaje y vas a decir, aprendí. Nos gloriamos en las tribulaciones. Es espectacular que nos diga esto. Es hermoso. Antes, en todas estas cosas, dice en el capítulo 10 de Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me está advirtiendo, tú solo, con tu técnica y con tu estrategia, no. Pero serás más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y note la lista, esto es espectacular, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que las pruebas pueden tender a alejarnos y a hacernos arrepentirnos. ¿Cómo es que siendo cristiano me está pasando eso? ¿Cómo es que soy cristiano y tengo un cáncer terrible? ¿Cómo es que soy un hijo de Dios y no tengo trabajo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tanta prueba? Sabes, si tienes al Señor en tu vida, cada prueba es un escalón para madurar y para crecer. Y le vas a dar gracias a Dios porque Él está contigo en esa lucha. ¿Sabe? Si hablamos de beneficios, qué beneficio inmenso. Que Dios, el día cuando yo le di a Él mi vida, que Él me diga, Sixto, un beneficio más. Contigo están mis promesas y contigo está el Espíritu Santo. No me promete que no voy a tener problemas. Sí sabe que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo mejor. Hay muchos que pasamos por problemas y timbramos y llamamos, mi papá tiene que saber esto, porque él sí puede hablar con Dios y rogarle para que yo esté bien. O le llamo al pastor, o le llamo a la esposa del pastor, o le llamo al hermano que hace la música, porque le veo. Sabes que no, tú tienes ese privilegio de reconocer, Dios te ha hecho para ser un ganador, un vencedor. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús que nos amó. Impresionante. Así que hay un propósito grande cuando hay problemas, cuando hay pruebas, cuando hay todas estas situaciones tremendas. En el versículo 3 dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Estoy en el capítulo 5, ¿no? Versículo 3. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. No está hablándole un maestro y dándole una cátedra desde alguna universidad. Está hablándonos el Señor Jesucristo. No. Para desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Qué tal? Firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
porque yo puedo tener eso. Ay, qué pena, caí, fracasé. ¿Será que soy salvo todavía? ¿Sabe? Dios te ha dado todo el proceso necesario para arreglar tu vida y estar bien delante de Él. Déjenme compartir el beneficio número 4 y me queda uno más. No lo voy a guardar para el próximo domingo, lo voy a dar ahora mismo, ¿no? Así que el número 4 dice, y vamos más adelante, donde dice, pues mucho más, estando ya justificado por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nos dice que seremos salvos de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios y qué significa la ira de Dios? ¿Por qué la ira de Dios? Alguien me dijo esto alguna vez. Digamos que este aparatito soy yo y estoy acá abajo. Siempre tendré pecado. Siempre seré objeto de limitación de mi propia carne. Nunca seré digno de estar en la presencia. ¿Sabe lo que hace mi Padre Celestial? Acá estoy yo, acá viene Jesucristo. Cuando me ve a través de Él, ¿cuál era la declaración del juicio de esta mañana? Justificado, santo, aceptable. Me ve a través de Jesucristo aceptable. Cuando usted diga no, pero yo tengo una yapa, es que a mí me funciona también mi abuelito que murió y está allá en el cielo. Yo hablo con él para que también él me... O usted dice, no, con los cristianos yo no, todos somos buenos, así que yo mismo estoy aquí. ¿Qué dijo Jesucristo de todos nosotros? No hay justo ni uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es increíble, increíble. Así que cuando hablamos de este beneficio de la ira de Dios, dice que el mismo Dios a nosotros nos ha dado ese privilegio inmenso para ser liberados de la ira de Dios. Obviamente Dios rechaza todo pecado. Y usted me dirá, sí, pero entonces soy un hijo de Dios, pero yo todavía cometo pecado. Por supuesto, hasta cuando llegue el día que seamos levantados. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Nos dice bien claro, si alguno de vosotros haya pecado, abogado tenemos. Y anterior a esto dice que si hemos pecado, confesémoslo. Es decir, retire todas estas palabras religiosas. Si me ha ido mal, yo voy a hablar con mi hermano mayor, Jesucristo, porque así nos dice la Biblia, ¿no? Que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Voy a hablar con Él. Yo le confieso, yo le digo a Él. Y cuando voy a Él, Él es mi abogado. Él sigue siendo mi abogado por cada ofensa. Sin embargo, cuando Dios nos habla de que Él ha hecho una obra completa, dice que Él borró todos mis pecados. Y recuerda lo que dice en el Salmo 103, dice que tanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Otra descripción de ese versículo dice que Él no tiene memoria. ¿Dios? Sí, que Él no tendrá memoria de mis pecados. Y cuando habla de mis pecados, no dice del de ahora, dice de mis pecados, de los de atrás, de los de ahora. Dios conoce todo. Y Él solamente le dice, Él va a olvidarse de todo eso cuando vamos a Él. Lindísimo. Vamos al último, y porque este último es increíblemente lindo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios
por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recuerde el término reconciliación. La reconciliación. Estábamos lejos de Dios. El hombre está lejos de Dios y él busca reconciliarse. Qué hermoso. Y cuando habla de la reconciliación, significa que, y le voy a dar la lista de las cosas que ocurre cuando me he reconciliado. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando yo me reconcilio en casa con mi pareja? Dígame cómo es. ¿Cómo es? ¿Cómo es cuando estoy reconciliado? Usted le dice, ya pues estoy reconciliado y me voy. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Abrazos, ¿no es cierto? Se queda ahí un rato. Claro. Es más, ya deja eso ahí, vámonos a cenar. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando nos reconciliamos? ¿Sabe? Lo que dice la Escritura es tan lindo. Somos perdonados. Pero claro, el abrazo, aun cuando no digamos el término, la palabra, cuando nos abrazamos habla más fuerte que la palabra, ¿no es cierto? ¿Me perdonaste? Por supuesto. Habla de perdón. Y les leo lo que dice Colosenses. Es tan lindo este versículo. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Hay algún pecado grotesco que es el más grande y horrible que Dios no te perdonará? No lo hay. Perdonado. Déjeme decirle el otro término. Cuando estamos hablando aquí que este beneficio que tiene que ver con la reconciliación, somos justificados. Somos justificados. Solamente escuche este pasaje. En el mismo capítulo 5, versículo 9. Ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvos del castigo por medio de él. Les doy otro término que tiene relación con este beneficio de la reconciliación. Me declara amigo. ¿Sabe? Esto es lindo, es hermoso cuando me declara amigo. Les leo lo que dice Mateo 12:50. Dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi amigo, este es mi madre. Y recuerdan lo que Jesucristo dijo: ya no os llamaré más siervos, os llamaré amigos. Si no está reconciliado, no va a haber ese término. Pero déjeme darle otro, porque habla acerca de que Jesucristo me declara su hermano y su hermano menor. Y finalmente, soy un hijo adoptivo. ¿Sabe? Cuando hay reconciliación, no solamente me dice Dios, estás perdonado. No. Me dice que me adoptó para ser parte de su familia. Pasó a ser parte de su familia. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Efesios 1:5. Cuando hablamos de las buenas nuevas, estas son las buenas nuevas. Y yo quiero terminar este tiempo preguntándole: ¿tienes esta bendición? Y si no, ¿qué debes hacer? No hay penitencia, no hay nada que hacer.
Y la palabra de Dios y las buenas nuevas solamente te dice en un término bien claro: solamente cree. Y este creer no tiene que ver con creer vanamente. Es un creer que me lleva a rendirme delante de Él. Si no lo has hecho, si nunca lo has hecho, ¿qué tal si esta mañana tú en lo más íntimo de tu corazón le dices: Señor, yo no sé qué hiciste ahora, pero me has hablado tan claro. Yo te doy el todo por el todo. Me rindo. Yo me entrego a ti. No puede ser que las buenas nuevas me diga todo esto y que yo me vaya con las manos vacías. Dilo al Señor. Yo voy a hacer una oración y tú haz tu oración y dilo al Señor, dilo al Señor. Padre, vengo a ti en este momento para decirte gracias, gracias, Señor. Muchas gracias por tu obra, tu trabajo, tu Hijo, quien me defendió delante de ti. Y yo, por tan solamente creer, soy parte de tu familia. Gracias. Y Señor, en esta mañana me uno a quienes quizá por primera vez están diciendo y haciendo esto. Señor, perdóname, pero de aquí para adelante yo no seré el dueño de mi vida, quiero que tú seas el dueño de mi vida. Perdóname y enséñame a conocerte más. Señor, esta mañana nos depositamos como iglesia en tus manos. Permítenos tener una semana grandiosa, permítenos buscarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.